Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero traerles a ustedes, a darles a conocer hablarles acerca de los sacramentos. En especial quiero enfocarme en el sacramento del bautismo. Pero para hablarles de los sacramentos, como los sacramentos son canales o gracias que nos llevan a la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces quiero empezar hablándole de esa salvación. ¿Quién es el que nos da esa salvación? ¿Quién nos trae la salvación? ¿Y por medio de quién viene la salvación para nosotros? Para eso voy a buscar al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo nos explique cómo es ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Vamos a irnos a la carta de Pablo que le escribió a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, dice: esto es bueno y agrada al Señor, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El apóstol Pablo dice que esto es bueno y que esto va a agradar al Señor, y es que Él, ¿quién es el Dios? Y es que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De la verdad, ese es el plan de salvación de Dios, que todos nos salvemos. Pero para obtener esa salvación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos conocer la verdad. Y para nosotros saber quién es la verdad, vamos a irnos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Ahí el evangelista San Juan nos va a decir a nosotros qué es esa verdad o quién es esa verdad. San Juan capítulo 14, versículo 6. Bueno, dice la palabra del Señor: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Jesús nos dice acá que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces aquí nos está dando a conocer a nosotros quién es la verdad. La verdad es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, si Jesucristo es la verdad, y el apóstol Pablo dice que para nosotros obtener la salvación debemos conocer la verdad, entonces es nuestro Señor Jesucristo el que nos tiene que revelar a nosotros la verdad. Para eso Jesucristo, le da la autoridad a alguien para que esa autoridad que Él le da a alguien nos revele a nosotros esa verdad, nos la dé a conocer a nosotros esa verdad. Y para nosotros saber a quién le dejó esa autoridad Jesucristo de darnos a conocer esa verdad que es Él, nos vamos a ir otra vez nuevamente. Entonces el apóstol Pablo nos va a revelar a nosotros a quién fue el que le dio nuestro Señor Jesucristo a conocer esa verdad, para que esa verdad fuera dada a conocer. Vamos a leer entonces Primera de Timoteo capítulo 3,
versículo 15. Ahí el apóstol Pablo nos va a decir a quién fue que nuestro Señor Jesucristo le dio a conocer esa verdad. Le dio autoridad para que nos diera a conocer esa verdad que es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice Pablo, para que sepan cómo debes comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice, la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La cual sostiene y defiende la verdad. Entonces Pablo está diciendo acá que esa autoridad Jesucristo se la dio a la iglesia. La iglesia es la que tiene esa autoridad para revelarnos o darnos a conocer a nosotros esa verdad que es Jesucristo. Entonces ya sabemos que es la iglesia la que nos va a dar a conocer esa verdad. Pero ¿cuál iglesia es? ¿De qué iglesia está hablando? Está hablando de la iglesia que fundó, la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo, la que dice allá en Mateo 16, 18. La que dice el evangelista de San Mateo en el capítulo 16, versículos 18 y 19, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, cuando funda la iglesia o edifica la iglesia o construye la iglesia, la construye dejándola como encargado de esa iglesia a Pedro. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa piedra. Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Pedro. Y ese nombre de Pedro significa piedra. Entonces por eso Jesús dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le da autoridad, le da poder a Pedro sobre esa iglesia. A él le da las llaves del reino de los cielos, y fuera de eso le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces de esa iglesia, a esa iglesia fue que nuestro Señor Jesucristo le dio esa autoridad. ¿Y cómo es que se llama esa iglesia? Si nos vamos nosotros al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, vamos a descubrir cuál es esa iglesia a la que Jesucristo le dio esa autoridad y ese poder. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo fundó una iglesia. A esa iglesia Jesús le da un mandato, un mandamiento. ¿Cuál es? De que vayan por todo el mundo. Es un mensaje universal. Y si ese mensaje es universal, ese mensaje es ¿qué? Católico. Entonces, ¿cómo es que se llama la iglesia que Cristo fundó? Se llama iglesia católica, porque Jesucristo envió a sus discípulos a evangelizar, a predicar a todo el mundo. Un mensaje universal o católico. Por eso la iglesia se llama iglesia
católica. Entonces ya como descubrimos a quién le dio Jesucristo esa autoridad para revelarnos esa verdad, y esa verdad es la que nos va a dar a nosotros la salvación, entonces ¿qué hace la iglesia? La iglesia nos deja a nosotros los que llamamos los sacramentos. ¿Qué nos deja la iglesia? Los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Yo lo dije al principio, son canales o gracias que nos llevan ¿a dónde? A la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí dice que para nosotros hallar la salvación tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, tenemos que leer las Sagradas Escrituras, que nos van a dar sabiduría, ¿sí? Y esa sabiduría nos va a ¿qué? A conducir ¿a dónde? A Jesucristo, por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, ya sabemos nosotros, ya nos dimos nosotros cuenta que esto, como la iglesia es la que tiene la autoridad, entonces la iglesia nos deja los sacramentos para que a través de estos sacramentos nosotros obtengamos la salvación. ¿Cuál es el primer sacramento que nosotros debemos vivir? El primer sacramento que nosotros debemos vivir, que es el sacramento que nos acerca a Cristo, que nos acerca a Dios, que nos acerca a la iglesia, que esto nos hace recibir el Espíritu Santo, esa es la iglesia católica. Y eso lo hacemos o la recibimos a través del sacramento del bautismo, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces vamos a hablar del sacramento del bautismo. Según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 3 al 6, entonces, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 3 al 6, ahí vamos a descubrir nosotros qué es el bautismo. Vamos a descubrir qué es el bautismo. Entonces vamos a leerlo primero, el Evangelio, y ahí miramos y vamos a sacar la conclusión de qué es el bautismo. Entonces, del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Dice, Jesús le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza. ¿Cuál es? Nos dice que para nacer nosotros de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nacer en el agua y en el Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo así? ¿Un nuevo nacimiento? Sí, claro, un nuevo nacimiento, porque ya tenemos uno. ¿Cuál es? El carnal, el humano. Por eso en el versículo 6 dice que lo que es de carne es carne, y luego dice que lo que es del Espíritu es el Espíritu. Entonces nos está hablando de un nacimiento nuevo, porque ya tenemos uno, el humano, el carnal. Pero nos habla de un nuevo nacimiento, y es ese en el Espíritu. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. ¿Qué es el bautismo? Nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Entonces, ya sabemos nosotros qué es el bautismo.
Ahora vamos a ver por qué es tan importante este bautismo para nosotros, por qué es importante que nosotros recibamos el bautismo, por qué es importante que nosotros bauticemos a nuestros hijos, a nuestros niños. Entonces, para saber acerca de esto, de la importancia que tiene el bautismo para nosotros, nos vamos a ir primero a Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Ahí el evangelista de San Mateo nos va a decir que a través del bautismo, un niño se puede bautizar así no tenga pecado. También vamos a descubrir que a través del bautismo se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos hijos de Dios. Vamos a contemplar cuatro gracias importantes, que son importantes, ¿para qué? Para el bautismo. O sea, son importantes cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, se nos abren las puertas del cielo, nos hacemos hijos de Dios, y también descubrimos que si un niño, aunque no tenga pecado, se puede hacer bautizar. Vamos a leerlo. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque Juan traía un bautismo para el perdón de los pecados, y el que se iba a bautizar era ¿quién? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si el que se iba a bautizar era Dios, es Jesucristo, que es Dios, por lo tanto él no tiene pecado. Entonces Juan dijo: no, pero ¿cómo lo voy a bautizar yo a él si él no tiene pecado? Y el bautismo que yo traigo es para el perdón de los pecados. Por eso Juan quería impedirle ese bautismo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: deja así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante los ojos de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo que le dice a Juan Bautista, le dice: usted debe continuar con este bautismo, usted me debe bautizar a mí. ¿Por qué? Porque yo fue a hacer la voluntad de Dios. Yo vine a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo me haga bautizar. Entonces por eso Juan bautiza a Jesús. Y cuando Jesús es bautizado y sale del agua, cuando Jesús es bautizado y sale del agua, ¿qué sucede? Dice que se abren las puertas de los cielos, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posesiona sobre Jesús, y que una voz en el cielo decía: este es mi Hijo amado. Entonces con esto nos está diciendo que si Jesús, que es Dios, se hizo bautizar y Jesús no tiene pecado, por lo tanto un niño, si no tiene pecado, se puede bautizar, porque esa es la enseñanza que Jesús nos deja. Y también nos da a conocer que a través del bautismo vamos a tener que las puertas del cielo abiertas, vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a ser hijos de Dios. También Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que al recibir el Espíritu Santo, nosotros nos hacemos hijos de Dios. Vamos a leerlo también para darnos cuenta de que a través del Espíritu Santo nosotros nos hacemos hijos de Dios. Entonces Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted pasa a ser ¿qué? Hijo de Dios. Y sigue diciendo, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Entonces aquí vamos descubriendo que con el bautismo, al recibir el Espíritu Santo, nos hacemos también hijos de Dios. Entonces ya estamos hablando de, mire, hasta el momento donde hemos descubierto nosotros la importancia que tiene el bautismo para nosotros. Hasta el momento hemos descubierto que se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, y también la enseñanza que Jesús nos deja de que al bautizarnos, una persona que no tenga pecado se puede hacer bautizar. Ahora, si nosotros nos dirigimos a la carta que escribió Pablo a las Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27 al 29, ahí Pablo nos va a dar a nosotros otra enseñanza donde nos dice que vamos a recibir otras cosas a través del bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo del 27 al 29. Entonces dice, versículo 27, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, nosotros cuando nos bautizamos, ¿qué pasa con nosotros? Nos unimos a Cristo. Dice, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que al nosotros hacernos uno con Cristo, porque nos unimos con Él, entonces nos revestimos de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que nos estamos colocando una camiseta que dice ¿qué? Cristiano. O sea, vamos a partir de ahí empezamos a ser ¿qué? Cristianos. O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que si nosotros no nos bautizamos, si nosotros no recibimos el sacramento del bautismo, no somos cristianos, ni somos hijos de Dios, ni tampoco vamos a recibir el Espíritu Santo, porque a través del bautismo es que se nos dan esas gracias. Y en el versículo 28, dice, sigue diciendo Pablo, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Cuando habla de judíos y griegos, si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 11 por ahí hasta el 17 y 18, ahí vamos a descubrir que Jesucristo une dos pueblos en uno solo, y que a esa unión que Jesús hace, Él la llama cuerpo. Y luego Pablo dice que a ese cuerpo se le llama ¿qué? Iglesia. Por eso es que dice que ya no hay judíos ni griegos. ¿Por qué? Porque Jesucristo unió los dos en uno solo, en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces ahí nos está hablando Pablo acerca de la iglesia. Entonces también a través del bautismo nosotros nos incorporamos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Cristo fundó allá en Mateo 16, 18, donde dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A la iglesia católica. Vamos a leer ahora el 29. ¿Qué dice el 29? El 29 dice, y si son de Cristo, nosotros ya somos de Cristo al ser bautizados. Dice, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Entonces dice Pablo, para finalizar en esta lectura de la palabra, termina Pablo diciendo que si nosotros somos de Cristo,
¿Cómo es que somos de Cristo? A través del bautismo. Entonces, si somos de Cristo, vamos a ser que herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? La de la tierra prometida. La tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida? El reino de Dios. ¿El reino de qué? De Dios. Por eso es que el evangelista San Juan, allá cuando leímos en el capítulo 5, que dijo nuestro Señor Jesucristo, que era el bautismo. ¿Qué dijo Jesús? El que no nace del agua y del Espíritu no heredará o no recibirá el reino de Dios. Entonces, ese reino de Dios lo recibimos nosotros a través de ¿qué? Del bautismo, al haber recibido nosotros el bautismo. O sea que si nosotros no somos bautizados, no vamos tampoco a heredar el reino de Dios. Entonces, ahí ya hemos contemplado otras importancias que nos da el bautismo a nosotros, otras gracias que nos da el bautismo a nosotros, ¿sí? ¿Cuál fue? La de ser cristianos, la de pertenecer a la iglesia de Cristo y a la de ser herederos del reino de Dios, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, el evangelista San Marcos nos va a revelar a nosotros otro dato, que yo quiero leérselos a ustedes para que ustedes se den cuenta. ¿Qué dice el evangelista de San Marcos en el capítulo 16, versículo 15? Dice: y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y se bautice obtendrá la salvación. El que crea y se bautice obtendrá la salvación. ¿Qué está diciendo acá Jesús? ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Y a través del bautismo nosotros recibimos la salvación. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que a través del bautismo nosotros ¿qué somos? ¿Qué? Salvos. Y si nosotros nos vamos también a la carta que escribió Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20, ahí Pedro, el apóstol Pedro nos dice que a través del bautismo nosotros somos salvos. Vamos a leerlo. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20. Dice, vamos a leerlo desde el 19. Versículo 19 dice: y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio de la cual somos ahora salvados. Y termina diciendo el apóstol Pedro: y que por aquella agua representa el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Entonces aquí también nos está diciendo el apóstol Pedro que a través del bautismo somos ¿qué? Salvados, obtenemos la salvación, lo mismo que Jesús dijo allá en Marcos 16, 15 y 16. Ahora, nosotros cuando nacemos, venimos con un pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado que nos dejaron nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos va a hablar acerca de
de ese pecado que nosotros traemos desde pequeños, ¿sí? Y que ese pecado solamente, ese pecado lo llamamos nosotros el pecado original. Y ese se borra solamente a través de ¿qué? Del sacramento del bautismo. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Y luego pasamos al 18. Dice el apóstol Pablo: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Está hablando Pablo, está hablando Pablo, sí, porque está hablando del apóstol Pablo, está diciendo que nosotros, de nuestros primeros padres, porque habla de que por medio de un hombre, ¿cuál hombre? Adán, dice, entró el pecado y la muerte, por lo tanto todos pecaron. Ese pecado es el que traemos nosotros, que traemos todos nosotros, que llamamos pecado original. Pero en el versículo 18 nos dice cómo es que nosotros vamos a salir de ese pecado. Dice, y así como el delito de Adán, ¿sí vio? Adán fue el primer hombre, el que pecó, que gracias a él, de ahí para allá todos pecamos, dice. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. ¿Está hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? A través del bautismo. Entonces, aquí nos está diciendo que a través del bautismo nosotros se nos borra ese pecado, ¿sí? Y si vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38, también nos dice, 38 y 39, también nos dice que a través del bautismo se nos borran los pecados. Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice, Pedro les contestó: vuélvense a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Dice Pedro que tienen que hacerse bautizar. ¿Para qué? Para que Dios les perdone los pecados. Para que Dios les perdone los pecados, dice. Y así Él, dice, y si Él, o sea Dios, así Él les dará el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos descubriendo que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Pero póngale cuidado este dato tan importante que dice en el versículo 39. Dice, porque esta promesa, ¿cuál promesa? La de recibir el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Esta promesa es para ustedes ¿quién? Los adultos, y también para sus hijos. ¿De cuál promesa está hablando? La de recibir el Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que a través del bautismo, además de perdonarnos los pecados a nosotros, vamos a recibir el Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo no solamente es para los adultos, sino también para los niños. Aquí estamos descubriendo que el bautismo también es para niños, que un niño se puede bautizar. Por eso es que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, bautiza a los niños, porque a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ahora, si nos vamos nosotros
a, a 1 Corintios, capítulo 1, versículo, capítulo 1 no, sino vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, ahí vamos a descubrir otro dato importante que nos pasa a nosotros a través del bautismo. El apóstol Pablo nos dice ahí que al recibir el Espíritu Santo, ¿y cuándo lo recibimos? Cuando nos bautizamos. Nuestro cuerpo empieza a ser templo vivo del Espíritu Santo. ¿Qué empieza a ser nuestro cuerpo? Templo vivo del Espíritu Santo. Y que ese cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a ¿quién? A Dios. Por eso nosotros no podemos dañar ese cuerpo. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿no saben ustedes, dice Pablo, no saben ustedes que su cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo y que al tener el Espíritu Santo nuestro cuerpo pasa a ser templo vivo del Espíritu Santo y que ese cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios y por lo tanto debemos honrar a Dios a través de nuestro cuerpo. Por eso es que ese cuerpo no lo podemos dañar ni perforar ni hacer nada. Por eso es que es pecado maltratar ese cuerpo. ¿Cómo lo maltratamos? Cuando nos hacemos figuras en nuestro cuerpo, cuando nos hacemos tatuajes, cuando nos perforamos la oreja, la nariz, la boca, los ojos, cuando nos hacemos todas esas cosas que nos hacemos en nuestro cuerpo, cuando una persona no viste bien, cuando por ejemplo una mujer que no vista bien, que esté mostrando su cuerpo, ahí estamos atentando contra el cuerpo y estamos ¿qué? Cayendo en un pecado. Y nuestro Señor Jesucristo dice que ese cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios y por lo tanto debemos honrar a Dios a través de nuestro cuerpo. Bueno, hermanos, entonces ya descubrimos nosotros qué es el bautismo. El bautismo es nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Y descubrimos también la importancia que tiene el bautismo para nosotros, ¿cierto? Ya nos descubrimos que a través del bautismo nosotros recibimos unas gracias. Y esas gracias, ¿cuáles son? Recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, se nos perdonan los pecados, pertenecemos a la iglesia de Cristo, somos salvos, somos templo vivo del Espíritu Santo. Entonces somos herederos del reino de Dios. Entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene ese bautismo para nosotros. Ahora quiero hablarles acerca de otra parte también que es referente al bautismo. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir. Porque yo quiero que ustedes descubran qué significa la palabra bautismo, porque ahorita vamos a descubrir que hay dos clases de bautismo y que solamente un solo bautismo es el que nosotros debemos tener y es el que la Iglesia Católica nos da a nosotros. Pero para eso debemos descubrir primero qué significa el bautismo. Entonces la palabra bautismo significa ¿qué? Sumergir. Entonces ahorita cuando yo les esté leyendo el Evangelio, que vamos a leer el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, ustedes van a ¿qué? A cambiar la palabra donde dice bautismo, en vez de decir bautismo van a decir sumergir. Porque ¿qué significa la palabra bautismo? Sumergir.
¿Para qué? Para que se den cuenta de qué clase de bautismo es el que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Entonces, del Evangelio de San Marcos capítulo 1, vamos a leer primero el versículo 4 y luego vamos a pasar a leer el 7 y el 8. Ahí vamos a descubrir para qué era el bautismo de Juan y cuál es el otro bautismo que también viene, porque recuerden que yo le dije que hay dos clases de bautismo. Ahí vamos a descubrir las dos clases de bautismo y vamos a descubrir cuál es el bautismo que nosotros debemos tener. Entonces, del Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 4 dice: y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debía volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces, ¿qué está hablando ahí? El evangelista San Marcos está diciendo que Juan vino, ¿fue qué? A traer un bautismo de conversión, un bautismo de perdón de los pecados. Entonces, el bautismo que trae Juan es ¿para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan cuando leímos Mateo 13, 15? 13, Mateo capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Acuerda que Juan iba a bautizar, porque Jesús quería que Juan lo bautizara y Juan no quería bautizarlo. ¿Por qué era? Porque Juan traía un bautismo para el perdón de los pecados y el que se iba a bautizar era ¿quién? Era Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios, y por lo tanto él no tenía pecado. Entonces dijo Juan, ¿para qué lo voy a bautizar si él no tiene pecado? Entonces aquí nos está diciendo el evangelista San Marcos que Juan traía un bautismo para el perdón de los pecados. Ahora vamos al 7 y 8. Dice: en su proclamación decía, ¿quién? Juan Bautista: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado, dice Juan, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan qué significa la palabra sumergir? Bautismo significa sumergir. Entonces, ¿qué está diciendo acá el evangelista San Marcos? Que Juan dice, yo traigo un bautismo en agua, o sea, yo sumerjo en agua. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de que Juan sumergía a las personas en el agua, en el río. Por eso es que hay muchos bautismos que hacen sumergiendo en el río, pero ese bautismo era el que hacía ¿quién? Juan. ¿Y para qué lo hacía? Para el perdón de los pecados. Pero dice, en el 8, dice, yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él, ¿quién es él? Jesucristo los bautizará o los sumergirá en el Espíritu Santo. Los sumergirá en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está hablando ahí el evangelista de Marcos? Que el bautismo que trae Jesús no es como el de Juan, que debe sumergirse en el agua, no, sino es sumergirse en el Espíritu. Pero es que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, cuando bautiza a los niños y está haciendo el rito, los lleva ¿a dónde? A una pila bautismal y le echa agua en la cabeza, ¿sí? Porque no es obligatorio que se bautice en el río. Si una persona quiere bautizar en el río, se puede bautizar, no hay ningún problema, pero no es obligatorio, como lo quieren dar a entender muchas otras religiones que no vienen de Cristo, muchos los que llamamos nosotros protestantes o sectas. Esas religiones dicen que el bautismo es real cuando se va al río y se bautiza en un río o en una piscina o en un lago. No, ese es el bautismo de Juan, que era para el perdón de los pecados, pero el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es para recibir el Espíritu Santo y es sumergir en el Espíritu. Entonces no es obligatorio, no hay necesidad de ir a un río para hacerse bautizar. Por eso la iglesia bautiza con un solo poco de agua, porque ¿qué significa el bautismo? ¿Acuerdan lo que leímos en Juan 3:5?
que el bautismo significaba ¿qué? Nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Entonces aquí nos dimos cuenta que sí hay dos clases de bautismo, el que traía Juan, que era para el perdón de los pecados, y el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Y si nos vamos nosotros al Evangelio si nos vamos nosotros a Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante, ahí vamos a descubrir que Pablo le pregunta a unos hermanos que si ellos recibieron el Espíritu Santo, y ellos dicen que no, que ellos no saben qué es el Espíritu Santo, que nadie les ha hablado a él de eso. Entonces él les pregunta, ¿cómo? Entonces, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y él les dice que el bautismo que recibieron es el de Juan. Entonces, ¿qué hace Pablo? Les impone las manos y les da el Espíritu Santo. Entonces quedan bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ahí está mostrando las dos clases de bautismo nuevamente. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó a la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Miren lo que ellos dicen: ni siquiera nosotros hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? ¿Qué bautismo recibieron ustedes? Ellos le contestaron: el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para el perdón de los pecados. Entonces Pablo les dijo: si Juan bautizaba a los que volvían a Dios, o sea, los que se reconciliaban con Dios, los que confesaban los pecados, pero les decía que creyeran en él y que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre de Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Aquí está hablando el apóstol Pablo está diciendo que a través de la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo, y que al recibir el Espíritu Santo, ¿qué hacen las personas? Empiezan a profetizar, empiezan a evangelizar. Aquí también con este evangelio, para aquellos jóvenes que reciben el sacramento de confirmación, ahí nos está diciendo cuál es la función que debe hacer un joven cuando recibe ese sacramento. Al recibir este sacramento, al imponerle las manos y reciben y vuelven a confirmar, no es que lo reciban, confirman el Espíritu Santo que ya se les dio a ellos. ¿Para qué? Para que ellos salgan a qué? A profetizar, para que ellos salgan a qué? A evangelizar. Entonces aquí nos dimos cuenta de que hay dos clases de bautismo, pero que el bautismo que nosotros debemos tener es el de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos dimos cuenta la importancia que tiene este bautismo. Ahora, ¿será que un niño se puede bautizar? ¿Será que hay textos bíblicos donde nos hablen acerca de que los niños se pueden bautizar? Sí los hay. Ya hablamos con uno, ya les mostré uno que es Hechos 2, 38 y 39, donde dice que a través del bautismo reciben el Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo es tanto para los adultos como para los niños. Ahora nos vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. En este texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo del 14 al 15, ahí vamos a ver que una mujer se hace bautizar y también toda su familia. Vamos a leerlo.
Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice, una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada. ¿Fue qué? Bautizada, ¿quién? Esa mujer Lidia. Fue bautizada junto con toda su familia. Junto con toda su familia. Cuando nosotros hablamos de familia, estamos hablando de quién? De toda la familia. Ahí entran tanto los niños, como los jóvenes, como los adultos, como los abuelos. También antiguamente, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, la familia de ellos era muy grande porque estaba conformada por el papá, la mamá, los hijos, pero también estaban los abuelos, también estaban también estaban ahí los esclavos, los hijos de los esclavos que ellos tenían. O sea, era una familia grande. Entonces dice acá que ella se bautizó y toda su familia entonces ahí nos está diciendo que también los niños se bautizaban. Y si nos vamos al Hechos 16, 31 al 33, vemos también que otra persona adulta se hace bautizar y también bautiza a toda su familia. Hechos 16, 31 al 33 dice, ellos contestaron, crea en el Señor Jesús y obtendrá la salvación tú y tu familia. Este es el relato del carcelero. El carcelero que como Pablo y Silas estaban presos, ellos empezaron a orar y a cantar salmos toda la noche. Entonces vino un estruendo fuerte, como un terremoto, como un temblor, y se oscureció todo, y las cadenas y las puertas de la cárcel, todo se abrió todo. Entonces el carcelero pensó que ellos se habían ido, entonces iba a matarse, quería hacerse daño, quería matarse, pero Pablo le dijo, no se haga daño, que aquí estamos todos nosotros. Entonces a raíz de eso, ese carcelero quedó tan impresionado que le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer yo para recibir todo esto? Entonces Pablo le dice, crea en el Señor Jesús y se salvará tú y toda tu familia. Entonces cuando él dice eso, dice, y obtendrá la salvación. Entonces, y dice, y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Él y toda su familia fueron ¿qué? Bautizados. Entonces ahí está hablando de que el bautismo no solamente es para los adultos, sino también para los niños, porque en una familia es imposible que no vaya a haber un niño. Y si nos vamos nosotros a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16, ahí Pablo nos va a decir a nosotros que él también bautizó a una familia, a la familia de Estefanas. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1, versículo 16. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. Dice Pablo, también bauticé a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Entonces hemos descubierto que a través de las Sagradas Escrituras la importancia que tiene el sacramento del bautismo para nosotros. Hemos descubierto lo importante que es el bautismo para nosotros. ¿Por qué es tan importante ese bautismo para nosotros? ¿Por qué lo debemos tener? ¿Por qué lo debemos de recibir? ¿Por qué un niño lo debe tener? ¿Por qué un niño se debe bautizar? Ya hemos descubierto a través de la palabra del Señor la importancia de ese bautismo.
Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo los acompañe a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.